Mujeres con las tetas al aire gritando fascismo, Milei llorando ante un cuadro que le regaló Jesús Huerta de Soto, Willy Rex en la cena desatando una polémica viral, la policía amenazándonos con echarnos por llevar la bandera liberal y pues entre todo eso también estuve yo, que les voy a contar cómo viví la experiencia de la Cena de la Libertad del Instituto Juan de Mariana en primera persona. El día empezó conmigo en el centro de Madrid buscando una tía random para que me maquillen los ojos, ya que bueno, tengo los ojos verdes y la línea debajo del ojo hace que me resalten más y a mí me gusta cómo me queda. Así que fui a Starbucks, vi una desconocida, me senté, me maquillé los ojos y me hizo un desastre. Y esto es importante porque me veré así a lo largo de toda la noche. Y bueno, gente a la que no le gusta, me han hecho cosas peores, la verdad. Así que a mí me dio un poco de... Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, iba a recibir a Milei en la Puerta del Sol. Y yo fui ahí con algunos libertarios para recibirlo con la bandera de Gadsden y cantando el himno libertario. Que para quien no lo sepa, es una parodia del himno soviético. Les pongo un fragmento. No Y la policía se pensó que debíamos ser comunistas y estábamos ahí para abuchear a Milei, así que vinieron a echarnos. No hay ninguna bandera que no esté permitida ni nada. Si quiere la retiro. Tiene que salir, ¿vale? Pero bueno, después de eso, otro policía vino para decirles que realmente éramos liberales y que solo estábamos ahí para verles llegar. Aquí hago una pausa y es que... ¿Qué cojones? Un comunista ahora no puede cantar su himno y van a prohibir la libertad de expresión. No entendí mucho. Que aunque no sea comunista, defiendo el derecho de los comunistas a expresarse, que no deja de ser libertad de expresión. La verdad, me pareció una vergüenza eso que pasó y es que encima después, cuando salió Milei en Radio Televisión Española, editaron la imagen y pusieron abucheos. O sea, es un escándalo y encima que no te dejaban abuchearlo, o sea... ¿Qué? Pero bueno, Milei llegó, lo vi y me fui al instante porque hacía un calor, pero... increíble lo de Madrid, de verdad, increíble. Después ya nos dirigimos a la cena, a la puerta del casino, que ahí me encontró Octavio, un seguidor. Hostia, me hizo ilusión. La primera vez que me pasaba y la sensación mola, la verdad. En la puerta me encontré a un libertario que le decimos Pistacho, ya que se dedica al negocio turbio de los pistachos. Y cuando estaba teniendo una conversación con él, de repente aparecen tres señoritas sin ropa por la parte de arriba, con aquí pintados fascistas y empiezan a cantarnos algo. Automáticamente Pistacho se puso súper contento y dijo: ¡chavales, un selfie! Y bueno, a mí al principio no me hacía mucha gracia el selfie, pero bueno, al final el momento quedó inmortalizado. De hecho, hasta no me acuerdo en qué noticias salen las señoritas y yo detrás. Una cosa que me pareció muy raro es que una vez entré al casino había control de armas y a mí no me lo hicieron. Yo tengo la teoría de que eso fue porque ya me conocen y saben que soy una persona normal. A los pocos minutos de entrar nos encontramos al profesor Jesús Huerta de Soto y Pistacho tuvo la grandiosa idea de decirle lo siguiente: profesor, gracias a ti somos liberales. Huerta de Soto se paró, le miró y dijo: el liberalismo es pecado y una mariconada. Y se fue. Por cierto, si te da curiosidad cómo se hacía para ir a la cena, solo tenías que ser miembro del Instituto Juan de Mariana y pagar la cena. Llegó el momento del cóctel, donde estabas ahí como en el hall del casino, donde había camareros que te ofrecían comida y bebida y podías hablar con todo el mundo. Veías personas conocidas como Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo, Santiago Abascal, Jesús Huerta de Soto y otros más conocidos: Eduardo Blasco, Juana Barrete, Fernando Vicente, Jorge Dobón, Javi Cabello, etc. Pero yo quería ver a Willy Rex, ¿vale? Me hacía ilusión, lo conozco desde los 10 años. Así que no lo veía, yo estaba ahí un poco mosca, ¿no? Y había visto a todos los que acaban de nombrar, yo los había visto. Así que me subí como unas escaleras y empecé a mirar hasta que lo vi. Yo, que soy un sinvergüenza, me acerqué a hablarle. Y la verdad que Willy Rex es muy buena gente, ¿eh? Yo, la verdad, tuve una conversación con él de puta madre. Encima estaba con todos los de su podcast, estaba Ujoyer, Mark, nunca me acuerdo el apellido de Mark, Álvaro 845, hostia, qué épico Álvaro 845. Yo jugaba el Clash Royale mucho, o sea... Y yo, que me considero alguien listo, prefería hablar con Willy a pedir una foto porque mola más, es más humano. Pedir una foto está bien porque inmortalizas el momento, pero mola más siempre hablar con la persona, ¿no? Y yo no le iba a pedir una foto, iba a aprovechar hasta que alguien se la pidiese. Para quien se la pida, le digo: no, yo te la hago, y como yo te la he hecho, tú me debes una foto, así que me la haces tú a mí con él. Son estrategias que se me ocurren a mí mientras duermo. Así que me hice la foto con Willy y la verdad, bro, es un fotón. O sea, yo estoy súper contento del resultado. Intenté hablar con Juan Ramón Rayo, pero es que estaba muy demandado. Ahí dentro estaba el fenómeno económico de la oferta y la demanda, literalmente. Habían personas que se ofrecían a ellas y estaban súper demandadas. Para hablar con esa persona tenías que hacer cola. O sea, también habían otras personas así conocidas como Fermillares, que yo veo sus vídeos porque me interesa la oratoria, y me lo encontré. Y mi interacción con Fermillares fue surrealista. No la recuerdo muy bien porque estoy grabando esto el 6 de julio y la cena fue el 21, pero más o menos la interacción con Fermillares fue tal que así. Había llegado el punto donde había tanta gente que tenías como que hacer así para poder caminar. Entonces, en una de estas
que hay una espalda, aparezco detrás de la espalda y de repente me veo cara a cara con Fermillares. Y aquí hubo un speech mío, yo creo que él no me dijo nada porque no le dejé hablar, y es que fue tanta la sorpresa, yo no sabía que iba, y fue tanta la sorpresa que dije, ¡coño! ¡¡Fermillares! Esto es un poco raro porque yo a ti te conozco, pero tú a mí no. ¡Buah! ¿Qué haces aquí, tío? ¡Buah! Es que yo soy un poco tímido. Me voy. Y hice así de verdad con los dedos y me fui. Nada, me pareció increíble. Después de eso subimos para cenar y me tocó una mesa donde conocí personas maravillosas. No sé si éramos 8 o 10, pero me olvidé de todos los nombres. Menos de 2. Me acuerdo de los nombres de las personas que agregué en WhatsApp, que son el de Alex y Pablo. Que Pablo se hizo Patreon del canal. ¡Vámonos! Gracias, Pablo. Casi hago spam y recuerdo, tienen Patreon si quieren apoyarme, ya que Made in Ancapia me da pérdidas, tengo que pagar el Twitter Blue, el Premier, porque no voy a piratearlo, me da pereza, y ¿qué más pago? Y ChatGPT Plus. Las fuentes, ChatGPT me ha ayudado a buscarlas, la verdad. Mi sala era una sala aparte donde iba a cenar Milei y Milei aún no había llegado. Y cuando nos enteramos que Milei iba a entrar ya a su sala, automáticamente toda mi sala se levantó y fue en masa a verle llegar. Yo me sumé, no me iba a quedar fuera, así que cuando estábamos yendo, una mujer nos dijo, no, váyanse porque Milei va a ir a la sala de ustedes a verles. Entonces yo estoy caminando, volviendo a mi sala, ¿no? Y de repente me dan por darme la vuelta, me giro y lo veo. Y nos vemos cara a cara. Quiero recordar que en ese momento de tensión sexual una persona de lejos le pidió una foto. Milei, foto. Y Milei dijo así con su acento argentino, sí, che, precisamente vine a eso. Así que después de darle la mano le dije, pues una foto. Y me dijo, sí, claro. Y nos hicimos la foto. No pude hablar con él, me hubiese gustado decirle que me siga en Twitter, pero es que estaba, ya era la persona más demandada de la noche, sin duda, el premio era para él. Todos estábamos ahí por él. Bueno, un poco yo también por Willy Rex. Pero es que él, o quien lleva su cuenta, me da retweet en Twitter desde febrero, pero no me sigue. Es incongruente. Yo quería el follow, pero no se lo dije. Tampoco hubo mucho tiempo de charla, pero bueno. Por cierto, recuerden suscribirse porque, según las estadísticas, mucha gente ve los vídeos y no le da el botón de suscribirse porque, como lo ves entero, YouTube te lo recomienda aunque no estés suscrito, así que simplemente es un recordatorio, gracias. Que, por cierto, esto es noticia de última hora. Ayer me encontré al archienemigo número 1 de Milei, Óscar Puente. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. Y me tuve que hacer una foto con él para en mi Instagram tener la foto con Milei y con Óscar Puente. Ahora soy un hipócrita. Pero bueno, volviendo a la cena, esta se intercalaba con los platos, que estaba muy buena la comida, y con las charlas. Habló Huerta de Soto, habló Gabriel Calzada, habló Milei. Y mi favorita fue la de Huerta de Soto, que fue rollo muy romántica, I have a dream. I have a dream. Las pueden ver todas en el canal de Visual Economic, ya que retransmitió la cena en directo, por si les da curiosidad ver cómo fue. Y para los curiosos así que les guste la comida, este es el menú. Estaba bueno. Tras comer, tocaba la fiesta, era bailar, y yo necesitaba bailar mucho porque estoy en definición y necesito un buen déficit para quemar todas las calorías. Así que muchísimo fuimos a la discoteca del casino a seguir con la fiesta. Era un poco raro, ¿no? Como cuando te vas de fiesta con los amigos, pero en vez de gente de tu edad está lleno de economistas, o sea, era raro, ¿no? Estabas ahí en medio de la pista, veías a Javi Cabello, que te sale en TikTok y de repente lo ves ahí, Juan Ramón Rayo, que yo lo escucho todos los días en Spotify, a Marc Urgel, me acabo de acordar del apellido, que hablé mucho con él, me pareció un tío súper interesante porque sabe de teoría monetaria. Y le pregunté si él era del 100% o del coeficiente de caja. No tardó en decirme 100%. No, es 100%ista, tío. Tengo que hacer vídeo de eso, pero yo... Y le dije, no hay huevos, vete a Rayo y dile, no, soy 100%ista para que te dé caña. Y me dijo, vale, pero no se atrevió y fue a pedir una foto. Él era un fan más ahí. Y qué pena que no hice esto. Estuve a punto de en la fiesta pedirle a Álvaro 845 un 1 vs 1 a Clash Royale. Me arrepiento de no haberlo hecho, la verdad. Porque tú imagínate decir, le gané a Álvaro 845. No, la verdad, soy un personaje, lo estoy contando bastante en primera persona. Yo, la verdad que me hacen ilusión este tipo de cosas. Tras eso, cuando nos echaron, vagamos por las calles de Madrid, me acuerdo que íbamos caminando, yo estaba perdidísimo, yo estaba siguiendo a la gente que controla más o menos Madrid, y me puse a hablar con Jorge Dobón de Cambiando de Opinión, les dejo el canal en la descripción, sobre si el anarcocapitalismo se tendría que llamar anarcocapitalismo y que él no lo llama anarcocapitalismo porque él es capitalista, pero piensa que si las personas quieren comerciar sin acumular capital pueden hacerlo, entonces llamarlo anarcocapitalismo puede no ser tan coherente y sería mejor llamarlo orden anárquico libre. Pero bueno, ahora cambiarle el nombre a orden anárquico libre es un poco rollo, así que lo seguiremos llamando anarcocapitalismo.
charlas interesantes. Pero no pasó mucho y Jorge Dobón, como no encontrábamos un sitio en el que hacer la post-party, se fue en Uber. Acabamos en un sitio cuyo nombre creo que es mejor no decir, donde hubo un momento en el que habían personas fumando cigarros y se formó una burbuja, la que a mí me estaba costando respirar, así que me fui a la azotea a ver el amanecer y aparte de estar fumando, estaban hablando de teoría económica. O sea, llevaban no sé cuántas horas despiertos, había amanecido ya, estaban hablando de economía y yo digo, pero esta gente ama mucho la economía, entre ellos Octavio. Bueno, y Fernando Vicente. Buah. Después de amanecida, fui al apartamento, cogí las cosas, cogí el avión y me fui a mi casa. Entonces, ¿vale la pena ir a este tipo de eventos? Bueno, vean el vídeo de nuevo si quieren y saquen sus propias conclusiones. Yo creo que sí.